Bendiciones para todos. Dios me los bendiga grandemente. Comenzaremos aquí en el libro de Hechos 16, 6 al 10. Hay una historia bíblica, una historia muy interesante y igual lo que estoy haciendo con la historia de Marta y María, o sea, estoy solo desarrollando un solo versículo. Voy a empezar con esta historia em, porque me parece mejor. Últimamente prediqué un mensaje, en el caso que escuchaste el mensaje que prediqué en la iglesia, y prediqué de 6 al 10 en un solo mensaje, pero me gusta poco más los mensajes de la emisora porque puedo yo desarrollar más el punto, el primer punto, ¿no? Y el segundo punto que viene siendo el segundo versículo. Así puedo hacerlo con más calma. Y entonces voy a empezar con esta historia. Creo que tengo los comentarios de Lucas, tengo em, la historia de Marta y María y tengo el libro de Hechos 16, 6 al 10, esta historia. Y después veremos, cuando culminemos una de las historias, empezaremos pues con otro pasaje bíblico. Dice en Hechos 16, 6 al 10, y atravesando Frigia, o sea, para que entiendan de lo que hablaré, Pablo y sus compañeros van a predicar, salen a predicar, pero el Espíritu Santo no permite, o sea, fueron prohibidos predicar en Asia. Después fueron para Bitinia y el Espíritu Santo le dijo que no. O iban en camino para Bitinia y el Espíritu Santo le dijo que no. Y seguían pues caminando. Y después el apóstol Pablo tuvo una visión donde alguien le rogaba que fuera a Macedonia con el fin de predicar la palabra de allá. Y enseguida cuando el apóstol Pablo tuvo la visión, entendían que tenían la respuesta a lo que ellos esperaban e iban en viaje hacia ese sitio. Entonces dice, y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, el primer versículo que vemos aquí dice Hechos 16:6, y el mensaje de hoy se basaría en Hechos 16:6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, el punto central en este pasaje es: no todo lo bueno es lo correcto en este momento. O sea, hay muchas cosas que siempre son correctas. Por ejemplo, la Biblia habla en Hebreos 13:15 de siempre dar un sacrificio de alabanza. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:18 que debemos siempre ser agradecidos. O sea,
Nunca debemos quejarnos, aunque tengamos razones de quejarnos, porque Dios está con nosotros, tenemos la salvación. Dios nunca no nos ha prometido una vida sin problemas. No estamos pues en el cielo todavía y por eso pues la vida tiene pruebas, dificultades, tentaciones, pero podemos siempre vencer y por eso siempre debemos ser agradecidos. La palabra de Dios habla en Romanos 8:14 de que siempre debemos ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios habla en 2 de Pedro 3:18 que siempre debemos madurar espiritualmente, siempre debemos crecer en la fe, segunda de Tesalonicenses 1:3, siempre debemos dar fruto, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 al 23, siempre debemos perdonar. ¿Sabe algo terrible? Cuando una persona no perdona, mejor dicho, cuando un creyente no perdona a su prójimo. Eso es algo terrible porque, o sea, voy a decirlo así, quizás algunos no estarán de acuerdo, pero es bíblico. Si yo no perdono, no seré perdonado. Ahí Jesús lo dice de una forma increíblemente clara en Marcos 11:26. Si yo no perdono, yo no seré perdonado. Y lo tomaré un paso más allá. Si yo no soy perdonado, no tengo salvación. O sea, al morir, porque a veces la muerte le puede sorprender. Al morir, si tengo falta de perdón en mi corazón, no hay salvación. Y hay muchos testimonios de los cuales que uno habla de que no perdonaba, no pensaba mucho en eso y iba al infierno. Yo conozco un caso no de video, sino un caso real de una persona que conozco que no iba a perdonar a alguien, era creyente 100%, iba al infierno, se dio cuenta en el viaje para allá, le fue revelado que fue por falta de perdón, pidió a Dios que Dios le perdonara, o sea, ella decía que si Dios le daba una oportunidad más, que ella perdonaría a la persona enseguida y comenzó a subir de nuevo. Vio al Señor Jesucristo y enseguida llamó la persona quien le hizo daño de niña y le perdonó. Pero ella supo por qué iba para allá y no era porque no era creyente, sí fue, sino porque no perdonaba, ¿ok? Entonces siempre debemos perdonar, siempre, como dice la palabra en Efesios, eh, primera de Tesalonicenses 5:17, siempre debemos orar. Orando siempre, dice la Biblia, siempre debemos dar gloria a Dios. Pero el punto que yo tengo aquí, no todo lo bueno es lo correcto en este momento. ¿Qué significa? Significa que era de Dios que el apóstol Pablo predicara en Asia, pero no en ese momento. Porque observamos, porque aquí estamos en Hechos 16:6 al 10, pero en Hechos 19, es decir, 3 capítulos más adelante, Pablo predica en un salón en Asia y la palabra de Dios habla de que a través de esa escuela bíblica, se pudiera llamarlo así, donde Pablo enseñaba todos los días, que todos los que estaban en Asia escuchaban la palabra de Dios. Entonces,
cuando el Espíritu Santo le dice, le prohíbe de predicar en Asia, fue la voluntad de Dios, pero no fue el momento correcto, ¿ok? El momento correcto, por lo que vemos en el pasaje, fue Macedonia. Entonces, técnicamente, Pablo era el primer misionero en Europa, porque Macedonia queda en Europa, Bulgaria por allá. Hay como 3 países donde ahí cabía, pues, en esos sitios. Pero es decir que Asia era, pero no en ese momento, ¿ok? Pero hablamos ahí cosas que siempre son correctas. Sacrificio de alabanza, ser agradecido, ser guiado por el Espíritu Santo, crecer espiritualmente, crecer en la fe, dar fruto, perdonar, orar siempre, dar gloria a Dios, ¿verdad? Pero cosas, una cosa que nunca debemos hacer es suponer la voluntad de Dios sin consultarle, ¿ok? O sea, el punto central de este pasaje es no todo lo bueno es correcto en este momento y hablamos de las cosas que siempre son correctas, ¿no? Pero aquí hablamos de algo que nunca es una cosa que nunca debemos hacer. ¿Cuál es suponer la voluntad de Dios sin consultarle? O sea, el apóstol Pablo reconocía que él tenía que consultar con Dios. Él suponía que era Asia, pero cuando consultaba con Dios, cuando iba para allá en viaje, él se dio cuenta por el Espíritu Santo que vive dentro de él, que vive dentro de ti y de mí, que no era de Dios. Entonces, aunque no era de Dios en ese momento, en otro momento sí era de Dios, porque él básicamente evangelizó todos los de Asia Menor cuando tenía el salón de enseñanza 3 capítulos más adelante, pero en ese momento no era el tiempo correcto del apóstol Pablo y cuando él comenzaba a tomar pasos para allá se dio cuenta en su corazón que algo está mal y reconoció que fue el Espíritu Santo que le estaba parando en ese momento de ir para allá, se dio cuenta que no era para allá en ese momento. Y después él decía, ¿será que es Betinia? Entonces, cosa que nunca debemos hacer es suponer la voluntad de Dios sin consultarle. O sea, esto es algo sumamente importante porque aun si tú sabes lo que es la voluntad de Dios, puede ser que no es en este momento. O sea, el Espíritu Santo nos enseña las cosas que habrán de venir, pero las cosas que habrán de venir no siempre hay que realizar en este momento. Te puede mostrar lo que viene, pero no debemos suponer que es para allá sin consultarle. O sea, nosotros sabemos que lo he predicado por aquí mucho, por eso no veremos con nuestros ojos el pasaje, pero en Hechos 7:23 al 25, Esteban está hablando, dando testimonio delante de los fariseos sobre la vida de Moisés. Y en Hechos 7:23 al 25, Esteban habla de que Moisés sintió en su corazón que era el llamado de Dios liberar a Israel. Y después habla de matar el egipcio y que sus hermanos no entendían que él fue llamado a liberar a ellos. Que me dice una cosa, que me dice varias cosas. Uno, Moisés entendía el propósito de Dios, pero suponía
que por el hecho que entendía que era para ese momento, adelantó el plan de Dios y metió la pata, como dicen, tropezó porque no era el momento correcto. Eso venía, el Espíritu Santo le mostró lo que había de venir, pero él suponía, porque no consultaba a Dios, él suponía que era el momento correcto y no era, y se equivocó y tuvo que huir al desierto por 40 años. La palabra de Dios habla que el Espíritu Santo nos enseñará las cosas que habrán de venir. Si son cosas que habrán de venir, no implica que es para ya. Muchas veces Dios nos indica cuáles son las cosas que habrán de venir con el fin que nosotros nos preparemos y oremos para ese asunto, para que cuando el momento llegue pasemos por esa puerta. Pero si no conocemos los tiempos de Dios, podemos saber lo que viene, pero si no es el tiempo de Dios, igual uno se equivoca. Es como, por ejemplo, en el béisbol. Tú puedes realizar el swing a la altura correcta, pero si estás adelantado o retrasado, vas a pegar la pelota mal o no la pegas. Yo me acuerdo una vez, eso fue como en el año 2012, unos amigos venezolanos fueron para visitarnos, porque yo soy del estado Ohio, en Estados Unidos, y estábamos allí porque mi esposa iba a dar a luz a mi hijo James, y estábamos haciendo los papeles de ella, entonces estábamos ahí. Entonces ellos fueron unos días antes de nacer mi hijo, y sucede que fuimos para las jaulas de bateo. Pero eso fue como una locura porque la máquina estaba en velocidad profesional. Y mi amigo comenzaba el swing cuando veía salir la pelota. Y siempre estaba demasiado tarde. Y yo no sé cuántos minutos dura, si 10 minutos, si 5 minutos, no me acuerdo, pero yo le hubiera dicho, pero no me di cuenta hasta que ya él terminaba, pero se escuchaba que la pelota caía dentro del mecanismo antes de salir disparada, ¿no? Entonces después cuando me tocó, porque me di cuenta al final, yo comenzaba el swing a lo que oía que caía la pelota ahí, porque después de caer, hacía, salía. Entonces, a lo que oía caer, empezaba el swing, porque eso estaba como en velocidad profesional, literalmente, porque yo no sé, no veía. Pero yo pegaba cada pelota perfectamente bien y mi amigo no. Y mi amigo es atleta, o sea, muy bueno en los deportes. Y el problema fue que no entendió el tiempo, o sea, de su swing, porque él comenzaba cuando veía la pelota, pero yo me di cuenta al final, como dije, yo lo hubiera dicho, pero no entendí. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se puede pues tener el swing para pegar la pelota? Y después me he dado cuenta, cuando cae, ya voy a comenzar el swing y después sale enseguida. Entonces yo pegaba cada pelota bien, bien, pero fue porque
entendía más del tiempo de esa máquina que lanza la pelota. Entonces, lo que quiero decir, ¿no? Es que tú puedes, pues, entender el propósito de Dios, pero si estás muy atrasado o muy adelantado, no la vas a pegar. Es algo, es algo importante. Yo me acuerdo también algo parecía que cuando jugaba béisbol, me acuerdo que había un moreno en el otro equipo que lanzaba la pelota y como era bastante grande y gordo, lanzaba de una forma muy fuerte, rápido. Y yo que bateaba ahí, yo decía, o sea, ni veo la pelota. Entonces decidí de que la siguiente vez que él va a lanzar la pelota, yo solo, o sea, a lo que él suelta esa pelota, solo voy a realizar el swing. No sé si va a ser bola, si va a estar bien, mal, alto, bajo, no sé, pero voy a hacer el swing porque de otra forma no voy a poder. Y fue bola, fue una pelota, me acuerdo, muy alta, pero la pegué bien porque empecé el swing en el momento correcto. Y lo que hay que entender es que con los tiempos de Dios, o sea, con la voluntad de Dios, no solo tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con el tiempo de Dios. Y si no tienes el tiempo de Dios, aunque puedas saber su voluntad, si estás muy adelantado o atrasado, no la vas a pegar. Eso es algo sumamente importante. Siempre uno tiene que entender que el tiempo de Dios es igual de importante que la voluntad de Dios, porque si adelantas o atrasas el tiempo de Dios, como Moisés, te puedes equivocar. Moisés entendía que él fue llamado a liberar a Israel, pero no conocía el tiempo de Dios, adelantó el proceso y el llamado de Dios y se equivocó, tuvo que huir al desierto 40 años. Son cosas muy importantes. Hay que conocer el tiempo de Dios, no solamente el propósito de Dios. Porque la gente, porque los fariseos, los judíos, no creía en Jesucristo. Bueno, porque hay profecías en, por ejemplo, Isaías 9, 6 al 7, Zacarías 14, 9, que habla de que el Mesías va a reinar. Entonces, cuando vino Jesús, vemos en el libro de Juan, creo que el capítulo 12, que el pueblo quería hacer que Jesús fuera rey, hacerle rey, pero Jesús se escondía. Entonces, según la mentalidad de muchos, ellos veían que el Mesías tenía que reinar y Jesús no quería reinar y ellos suponían que no puede ser Jesús porque aunque haga milagros no quiere reinar y ellos estaban tan enfocados en lo terrenal, ellos decían, no queremos que los romanos tengan la mano opresora sobre nosotros, nosotros queremos ser libres, si este Señor no quiere liberarnos, no puede ser el Mesías. Así son muchos, solamente están pensando
en sus vidas terrenales, solamente en la política. Hay que como que a veces alejarse de la política un poco, porque hay muchos que se ahogan en la política y eso le quita la fuerza espiritual para realizar el propósito de Dios en su vida. Están tan enfocados en la política. No, 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 no. Vamos a enfocarnos en el propósito de Dios. En el propósito de Dios. El propósito de Dios es más importante que la política. Así es. En todos los países del mundo, el propósito de Dios es de una forma exagerada más importante que cualquier política que se pueda ver en cualquier país del mundo entero. Pero lo que ellos no entendían es que cuando habla del Mesías, cuando habla de su reinado, no hablaba en su primera venida, sino en el milenio, cuando Jesús va a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Para los que no saben, lo que va a suceder es el rapto. O sea, bueno, se pudiera especular de eso. Hay algunos que piensan que hay un pre-rapto, o sea, pre en el sentido antes de la gran tribulación, y ellos tienen sus versículos bíblicos para eso. Hay los que piensan que va a ser por la mitad de la tribulación, después que el anticristo rompe el pacto, que él decía ya viene Cristo, según algunos. Y algunos piensan en un post, ¿sabe lo que es postpago? O sea, después de usarlo, tú pagas, ¿no? Post rapto, que implica después de la gran tribulación va a haber el rapto. O sea, vamos a ser raptados con el cuerpo glorificado y enseguida estaremos aquí gobernando con Cristo. Y ellos dicen, bueno, cuando tipo tribulación fue cuando Israel estaba en Egipto, había las plagas, pero Dios protegía el pueblo de las plagas. Implica, bueno, en la gran tribulación pasaremos por ahí, pero Dios nos va a cuidar, ¿no? Bueno, al final, yo que hice mensaje de eso, creo, yo veo, yo veo cómo cada quien ve lo que ve en la palabra, porque no es algo muy claro. Yo entiendo lo que creen como yo en el pre-rapto, pero también veo en la palabra lo que creen por la mitad de la tribulación, el rapto. Y también se ve también que pudiera ser post-rapto. O sea, no lo sé. Lo que sé personalmente es que yo no voy a ser tan dogmático que tiene que ser pre-rapto porque suponemos que yo me equivoco. Suponemos que no es pre-rapto. Y hay la marca de la bestia. Si yo soy tan dogmático de que tiene que ser pre-rapto, yo voy a pensar, no puede ser la marca de la bestia porque yo creo en pre-rapto. Entonces, no es la marca de la bestia. Y si recibo eso, yo no puedo ser salvo. O sea, pero lo que quiero decir es que la gente no entendía en aquel tiempo porque el libro de Apocalipsis no fue escrito todavía sobre el milenio. O sea, había pistas que hablaba de un milenio, que hablaba de que la tierra se convertirá de como estaba antes del diluvio, donde la gente vivía muchos años, pero la gente no entendía de eso.
Entonces la gente, como estaba tan pendiente de solamente la política en aquel momento y que ellos estaban siendo oprimidos por los romanos, ellos pensaban, bueno, si Jesús no nos ayuda en esto, no puede ser el Mesías, pero sí era el Mesías, sino que ellos no entendían de los tiempos de Dios. Entonces crucificaron el Mesías porque no entendían de los tiempos. Hay algunos misterios, o sea, por eso yo digo, o sea, yo creo en pre-rapto, pero a la vez yo no voy a actuar que no pudiera ser otra cosa. O sea, yo también veo el punto de vista de los otros que dicen que es por la mitad y también lo que dicen que es al final. Yo creo, repito, como la mayoría de los cristianos, un pre-rapto, pero a la vez yo no voy a ser tan dogmático que sucede, digamos, la gran tribulación y yo pienso que no ha llegado porque no puede ser, porque yo creo en pre-rapto. O sea, yo entiendo que algunas cosas son como misterios y yo, o sea, no entiendo todo. Pero lo que sí entiendo que es importante es entender de los tiempos. Nunca debemos suponer sin consultar lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque, repito, a veces el Espíritu Santo, Juan 16:13, te enseñará las cosas que habrán de venir. Pero si tú no conoces los tiempos de Dios y supones que lo que te enseñó que habrá de venir es para hoy, aunque sea lo correcto para el futuro, te equivocarás porque vas a empezar a realizar algo fuera de tiempo y como el bateo, la pegas mal. No todo lo bueno es lo correcto en este momento. Y por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que ser como los hijos de Isaacar, que conocían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Eso tiene que ver con, con el hecho que David fue ungido como rey siendo joven. Pasó muchos años, aproximadamente 15 años, huyendo del rey Saúl. Matan, o bueno, se mató Saúl, el rey Saúl se suicidó. Después, un hijo de Saúl comenzó a gobernar. David fue rey solamente sobre, creo que fue Judá, pero el resto de Israel fue gobernado por el hijo de Saúl. Pero después que ese hijo se muere, los hijos de Isaacar reconocían que ya era el tiempo, ya llegó el tiempo para que David pudiera reinar sobre todo Israel. Comenzó a mostrar al pueblo que ya llegó el tiempo y David fue puesto como rey en todo el país de Israel. ¿Por qué? Porque algunos tenían discernimiento espiritual. Y es interesante, Dios lo ungió hace mucho tiempo para ser rey, pero no llegó el momento sino después de muchos años. Y reconocemos que cuando Dios lo ungió, no era el tiempo todavía, porque los hijos de Isaacar, hasta después de la muerte de Saúl, todavía sabían que no era el tiempo de David, hasta que murió un hijo de Saúl. Y ahí es cuando reconocían, ya llegó el tiempo de Dios. Y aunque fue ungido hace muchos años, no fue el tiempo de Dios hasta aproximadamente, no sé si me equivoco, pero creo que fueron 16 años después.
Tú puedes ser ungido para algo, pero tienes que pasar por un proceso y en ese proceso tú tienes que buscar a Dios, orar, prepararte para que cuando esa puerta se abra, tú estés listo para pasar por esa puerta. Dios me los bendiga grandemente y me gustaría decir a todos que si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús, como hemos hablado, hay cosas que siempre son correctas. Sacrificio de alabanza, ser agradecido, ser guiado por el Espíritu Santo, crecer espiritualmente, crecer en fe, dar fruto, perdonar, orar siempre, dar gloria a Dios. La salvación también. Hoy es el día de la salvación. No vas a posponer algo, no vas a posponer la salvación diciendo que el tiempo de Dios es perfecto. Muchos han dicho en cuanto de la salvación que el tiempo de Dios es perfecto y hoy están en el infierno porque nunca llegó el momento para ellos para aceptar a Jesús porque tenían el momento, usaba la excusa que el tiempo de Dios es perfecto y al final nunca aceptaron a Jesús. Qué lamentable, Dios mío, santo de la gloria. Muchos están en el infierno hoy en día con la mentalidad equivocada que el tiempo de Dios es perfecto y el tiempo de Dios les llegó, pero ellos postergaron el tiempo de Dios, culpándole a Dios que después y les sorprendió la muerte y al final están para siempre en una eternidad sin Dios. El tiempo de Dios es perfecto y el tiempo de Dios para la salvación es ya. Si la gente saca cosas religiosas, ¿no? Dichos religiosos que no son así, no son así. La gente se equivoca porque cree equivocaciones, porque así decía abuela y así creo yo. El tiempo de Dios para muchas cosas ya, como hemos hablado en este mensaje, otras cosas para después, pero la salvación, se lo garantizo, no es para mañana, es para hoy. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, me gustaría darte la oportunidad en este momento para poder aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. Es la única salvación. No hay salvación ni en un santo, ni en María, ni en... Hay muchos que dicen, muchos caminos llegan a Dios. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No puedes ir al Padre sino por Él. Pedro dijo, en ningún otro nombre hay salvación, solo en Jesucristo. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, te quiero invitar en este momento para repetir esta oración. La palabra dice que si creyeres en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Repite conmigo, dile: Dios, yo creo que tu Hijo es Jesucristo. Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento en el nombre de Jesucristo. Te amo, te pido que me ayudes a seguirte siempre y que yo pueda producir el fruto digno de arrepentimiento en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Amén. Bendiciones para todos.